Bueno, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con Arthur Schopenhauer. Uf, un peso pesado. Sí, figura clave del 19 y bueno, con esa corriente que a veces da un poco de yuyú, ¿no? El pesimismo filosófico. Eso es. Para guiarnos, pues tenemos varios textos, sobre todo enciclopédicos sobre él y sobre el pesimismo en general. Hay también una mención a Cioran. La idea es, bueno, destilar lo más potente. Exacto. A ver, la misión sería entender por qué Schopenhauer, que tiene esa fama de sombrío, ¿verdad?, sigue siendo tan influyente. Claro. Y ver cómo encaja él en toda esa historia del pesimismo y sobre todo qué podemos sacar hoy de esas ideas. Que igual no son muy cómodas, pero... Pero interesante, seguro. Pues venga, al lío. Arthur Schopenhauer, 1788-1860, filósofo alemán. Y ateo declarado. Importante. El gran nombre del pesimismo. Nació en una familia bien, ¿eh? Y eso fue clave. Su padre era comerciante, quería que siguiera sus pasos, pero... Pero murió. Posiblemente suicidio, dicen algunos, y eso pudo influir en su visión del mundo, claro. Y la herencia del padre le dio la libertad, la pasta para dedicarse a filosofar. Una carambola importante, ¿no? Desde luego. Y esa libertad le permitió estudiar, estuvo en Gotinga, en Berlín, aunque parece que salió un poco decepcionado de gente como Fichte. Sí. Se doctoró con una tesis que ya apuntaba maneras, sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Tuvo contactos interesantes, con Goethe, por ejemplo. Anda, Goethe. Sí, colaboró con él en su teoría de los colores. Y también con un orientalista, Friedrich Macher. Ah, y por ahí le entró la influencia oriental, ¿no? El hinduismo. Exacto. Eso fue decisivo para él. Y todo eso acaba en su obra magna, El mundo como voluntad y representación. Eso es, publicada ya por 1819. Él decía que era un pensador de un solo pensamiento. ¿Así? Sí, que todo estaba ahí, en esa obra. Lo curioso es que al principio fue un fracaso total. Vaya. Tuvo que esperar un montón, hasta 1851, a que publicara Parega y Paralipomena, que era como una colección de ensayos más accesibles, para que la gente empezara a hacerle caso. ¿Qué cosas? Y famosa también la anécdota de su pique con Hegel en la universidad, ¿no? Sí, intentó poner sus clases a la misma hora que el gran Hegel, y se comió los mocos, claro. Hegel llenaba y él tenía el aula vacía. Pobre hombre. Bueno, pobre, con su herencia. Ya. Luego se retiró a Frankfurt, los últimos 28 años, bastante recluido. Y un detalle que siempre me ha parecido curioso, lo de los caniches. Ah, sí, era un gran amante de los perros, tuvo varios caniches, y a todos los llamaba Atma. Atma, como el alma en sánscrito. Qué bueno. Sí, un tipo peculiar. Bueno, vayamos a la chicha, al núcleo de su filosofía. ¿De dónde arranca? Pues arranca de Kant, del idealismo trascendental. Vale. Acepta esa idea de Kant de que no vemos la realidad tal cual es el noumeno, sino solo cómo se nos aparece, el fenómeno. Pero, y aquí viene el giro, A ver. Schopenhauer dice, ojo, que yo sí creo que podemos echar un vistazo a esa realidad última, no con la razón pura, como diría Kant, sino mirando para adentro, con la introspección. Ah, interesante. ¿Y qué encuentra ahí dentro? ¿Qué es esa cosa en sí? Encuentra la voluntad, con mayúscula, Wille en alemán. Voluntad. Pero cuidado que esto es clave. No es nuestra voluntad de quiero un café o quiero aprobar el examen. ¿No es la psicológica, digamos? Exacto. Es, a ver cómo lo explico, una fuerza metafísica única para todo. Una energía ciega, irracional. Un impulso constante, el Drang, que no tiene un objetivo final. Y esa es la esencia de todo lo que existe. De todo. Desde una piedra hasta... Desde las leyes de la física hasta el instinto de un león por cazar o nuestra propia voluntad de vivir, el Wille zum Leben. Es, según él, el núcleo de la realidad misma. Ostras. O sea, como un motor ciego del universo o algo así. Justo. Una fuerza que simplemente quiere pero sin saber qué quiere ni para qué. Y frente a esta voluntad, que sería lo nouménico, lo real en sí. Está lo que vemos. Exacto. La representación, Vorstellung. Ese es el mundo de los fenómenos, el que percibimos tú y yo, ordenadito por el espacio, el tiempo, la causalidad. Lo que él llama el principium individuationis, ¿no? Lo que nos hace ver las cosas separadas. Eso es, lo que nos individualiza. Por eso empieza su libro con esa frase tan famosa. El mundo es mi representación. Vale, voy pillando. Realidad última, voluntad ciega, mundo percibido.
Representación filtrada por nuestra mente. ¿Y dónde encaja aquí lo de Goethe y la percepción? ¿O lo del principio de razón suficiente? Pues está todo conectado. Su teoría de la percepción, que trabajó con Goethe, explica cómo pasamos de sentir cosas, sensaciones internas, a ver un mundo ahí fuera, objetivo. Dice que lo hacemos aplicando la causalidad antes de la experiencia. No la aprendemos, la usamos para construir el mundo objetivo. Ah, vale. ¿No como Hume, que decía que la causalidad era costumbre? Justo, es una crítica a Hume. Y el principio de razón suficiente, de su tesis doctoral, es su forma de organizar cómo funciona esa representación. Simplifica las categorías de Kant y dice que hay 4 formas básicas en que entendemos las cosas. La causalidad física, el devenir, la lógica, el conocer, las matemáticas, el ser en espacio y tiempo, y nuestras propias motivaciones, el obrar. Son como las reglas del juego del mundo fenoménico. Entendido. Entonces, si la base de todo es esa voluntad que es puro querer insaciable, pues ya me imagino por dónde va el pesimismo. Claro, es que es inevitable. Si la esencia de todo es desear, y desear es no tener, y no tener es sufrir, pues toda vida es esencialmente sufrimiento. Leiden. Uf, La voluntad siempre quiere algo. Si no lo tiene, sufre. Y si lo consigue, pues o se aburre, languebaile, o enseguida quiere otra cosa. o sea que el placer. El placer para él es negativo. Es solo quitar un dolor, una carencia. No es algo positivo en sí mismo. Una visión bastante más chunga que la de Epicuro, ¿eh? Ya lo creo. La vida como un péndulo entre el dolor y el tedio. Suena fatal. Fatal. Llega a decir, y esto es un ataque directo a Leibniz y su optimismo, Sí, que este es el peor de los mundos posibles. toma ya. ¿Y por qué? Su lógica es curiosa. Dice que si el mundo fuera solo un poquito peor, ya no podría ni existir, se colapsaría. Así que el hecho de que exista, pero así, tan precariamente, demuestra lo mal hecho que está. El mal, el sufrimiento, eso es lo real, lo positivo, la norma. El bien es solo que falte el mal un ratito. Entiendo la lógica, aunque sea, bueno, desoladora. Y claro, con tanto sufrimiento, Dios no encaja en la ecuación, ¿no? Para nada. Es ateo convencido. Dice que tanto mal es incompatible con un Dios bueno y todopoderoso. Se ríe bastante de las pruebas clásicas de la existencia de Dios. La religión, bueno, le ve utilidad como control social, como guía moral para la gente que no filosofa, pero para él es un freno a la razón. Y esto conecta con ideas que hoy suenan muy actuales, como el antinatalismo. Dice que tener hijos está mal. Pues sí, lo ve casi como una traición al hijo. El sexo es la voluntad de vivir en estado puro, buscando perpetuarse ciegamente. Traer a alguien a este mundo es básicamente condenarle a esta noria de sufrimiento. Duro. Mucho. Se pregunta si seguiríamos reproduciéndonos si lo hiciéramos pensando racionalmente en el bien del que va a nacer. Es interesante cómo se adelanta a Freud con la idea de pulsión triv, o a Darwin con la importancia del impulso reproductivo. Y claro, si el mundo es sufrimiento y la gente actúa por esa voluntad egoísta, pues normal que fuera misántropo. El Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre, sí. Pero ojo, las fuentes dicen que no era un odio personal, ¿eh? Era más bien un desprecio por las características generales de la humanidad. La maldad, la estupidez, la falta de compasión. Todo derivado de ese egoísmo fundamental. Vale. El panorama es negro, pero da alguna salida, alguna luz al final del túnel. Alguna da, sí, pero no son salidas fáciles ni optimistas. Lo primero, rechaza el suicidio. Ah, sí. Curioso. Sí, porque dice que el suicida no niega la voluntad de vivir en sí misma, solo odia las condiciones de su vida. Sigue queriendo vivir, pero de otra manera. Así que el suicidio es una afirmación de la voluntad, no una negación. La meta real es sobreponerse al mundo, Weltüberwinder, negar esa voluntad que llevamos dentro. Vale, ¿y cómo se niega la voluntad? Había 3 caminos, ¿no? Eso es, 3 vías. La primera es la contemplación estética, el arte. Ajá. Cuando nos perdemos mirando un cuadro o escuchando música, pero de forma desinteresada, ¿sabes? Sin querer nada. En ese momento, dice, dejamos de ser esclavos de nuestra voluntad individual, de nuestros deseos, de nuestros dolores. Te evades, digamos. Más que de evadirte, te conviertes en puro sujeto de conocimiento, sin voluntad, sin dolor, sin tiempo. Es como si por un instante vieras las ideas platónicas, que son como las formas puras de la voluntad, y la música,
La música es la bomba para él. ¿Por qué? Porque dice que no representa las ideas, como la pintura o la escultura, sino que representa directamente la voluntad misma, su movimiento, su lucha. Por cierto, le encantaban los pintores holandeses, por cómo encontraban esa belleza objetiva en escenas cotidianas. Interesante. Una liberación temporal por el arte. Y la segunda vía. La compasión. Esa es la base de su ética. Ah, claro. Si pillas que todos, en el fondo, somos manifestaciones de la misma voluntad que sufre, pues puedes sentir el dolor del otro como si fuera tuyo. La compasión rompe el egoísmo, el principium individuationis. Y es muy importante que extiende esta compasión a los animales. Mucho. Reconocer el sufrimiento común. Bien. ¿Y la tercera? Que sonaba más radical. Lo es. Es el ascetismo. Ah, La negación consciente y total de la voluntad de vivir. Reducir los deseos al mínimo, buscar la quietud, algo parecido al nirvana budista. Es el camino más duro, claro, pero el que, según él, ofrece la liberación más completa y duradera. como lo hila todo, ¿eh? Metafísica, ética, estética. Hablando de ética, ¿qué tal se llevaba con Kant en esto? Fatal. Odiaba la ética del deber de Kant. Para Schopenhauer, la moral no viene de la razón ni de cumplir normas, viene de la compasión espontánea. Punto. Ya. Y sobre la libertad, es curioso. Dice que, como fenómenos, en el mundo de la representación, estamos determinados. Nuestras acciones tienen causas, motivos, no somos libres. Entonces, Pero la voluntad en sí misma, la cosa en sí, que está fuera del tiempo y el espacio, esa sí es libre. Es una distinción sutil. Y también habla de una justicia eterna, que es como inmanente. En el fondo, el que hace daño y el que lo sufre son lo mismo. Son voluntad. Y otra justicia temporal, la del Estado, los castigos, que solo sirve para controlar el egoísmo y que no nos matemos unos a otros. ¿y en política? Tenía ideas peculiares. Sí, sí. Defendía un gobierno limitado, pero prefería la monarquía a la democracia. Anda. ¿Por qué? Porque decía algo así como que prefería ser gobernado por un león que por 100 ratas. Temía la tiranía de la mayoría o la estupidez colectiva. Veía el Estado como un mal necesario, un invento para controlar nuestra maldad natural, homo homini lupus, no para hacernos mejores ni más felices. Y odiaba el nacionalismo. Así, ¿eh? Sí, lo veía como un orgullo tonto, decía que era el refugio de los imbéciles execrables, que no tienen nada propio de lo que enorgullecerse. Madre mía. Hay que decir que las fuentes también recogen aspectos de su pensamiento que hoy, sí, chirrían bastante. Sí, y hay que mencionarlos tal cual, con objetividad. Por ejemplo, era muy crítico con la esclavitud, lo cual está muy bien, pero al mismo tiempo tenía ideas que hoy consideraríamos antijudías. Ya. Y su visión sobre las mujeres, bueno, la inicial era bastante misógina. Decía que eran como niñas grandes, con menos razón. Uf. Pero, y esto también lo dicen las fuentes, hay que ser justos, más tarde conoció a una escultora, Elizabeth Ney, y parece que le hizo replantearse cosas. Llegó a decir, todavía no he dicho mi última palabra sobre las mujeres. Así que, matices. Entendido. Presentar las dos caras. Y también se habla de ideas sobre eugenesia y un apéndice sobre pederastia. Sí, eso es. Más oscuro todavía. Creía que el carácter se heredaba y defendía la eugenesia. Y lo de la pederastia es un apéndice donde llega a sugerir que podría ser una forma de evitar hijos mal engendrados. Es muy polémico, y él mismo sabía que se metía en un lío, porque añadió una nota diciendo que eso le iba a traer calumnias. Son partes difíciles de su obra, pero están ahí. Donde sí parece que estaba muy por delante de su tiempo es en lo de los animales. Totalmente. Ahí sí que fue un pionero y muy coherente. Tiene frases brutales como esa de que la compasión hacia los animales está tan estrechamente ligada a la bondad de carácter que se puede afirmar con seguridad que quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona. Muy buena. O cuando dice que no les debemos compasión sino justicia, que hemos hecho de la tierra un infierno para los animales. Se nota que lo sentía de verdad. Lo de sus caniches, Atma, no era una pose. Y hay un detalle que me ha encantado. Su conexión con España. Sí, es genial eso. Aprendió español él solito, ¿eh? Para leer a los clásicos en versión original. No me digas. Sí, sí. Y su autor favorito era Baltasar Gracián. Tradujo el oráculo manual y arte de prudencia al alemán. ¡Qué fuerte! Admiraba también el Criticón, a Calderón, le flipaba La vida es sueño, a Cervantes, Lope, Quevedo.
Tenía una biblioteca maja de libros españoles. Curioso, ¿verdad? Muchísimo. Oye, y aunque tardó en ser reconocido, luego su influencia fue tremenda. Enorme, sí. Marcó a Nietzsche, aunque luego Nietzsche se revolviera contra él, claro. Claro, el discípulo que mata al padre. Algo así. Marcó a Freud sin duda. Esa idea de trip, de pulsión, viene mucho de la voluntad de Schopenhauer. A Wittgenstein en su primera época. A Einstein, que decía que le consolaba leerle. Einstein. Sí. A Schrödinger, el del gato. A Borges, Unamuno, Tolstoy, Thomas Mann, Beckett, Cioran. Es que la lista es interminable. Impresionante. Claro que también tuvo críticos, ¿eh? Bertrand Russell, por ejemplo. Y a los que le criticaban por vivir bien siendo tan pesimista y ascético en teoría. Sí, la típica crítica. Él respondía con bastante ironía. Decía que un filósofo no tiene por qué ser un santo ni un ejemplo de nada, igual que un zapatero no tiene por qué llevar en los mejores zapatos. Buena respuesta. Oye, su figura nos sirve muy bien para abrir el melón del pesimismo filosófico en general, que no es una escuela única, pero sí una forma de mirar el mundo. Exacto. Una tendencia que asigna un valor negativo a la vida, que ve más dolor que placer, más sinsentido que propósito. Y no es nueva, ¿eh? Tiene raíces muy antiguas. Sí. ¿Cómo cuáles? Pues piensa en el budismo, la primera noble verdad. La vida es dukkha, sufrimiento, insatisfacción. O en la Biblia, el Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es verdad. En la Grecia antigua ya había filósofos como Egesías de Cirene, al que llamaban el abogado del suicidio, porque sus argumentos contra la felicidad eran tan convincentes. Madre mía. Y esto sigue. En la Edad Media, pensadores árabes como Al-Ma'arri, que era antinatalista, o la melancolía de Omar Khayyam. Más cerca de Schopenhauer, en Italia, el poeta Leopardi. Uf, Leopardi es potentísimo en su pesimismo cósmico. ¿Y después de Schopenhauer, la cosa siguió? Sí, sobre todo en Alemania. Hubo discípulos aún más radicales como Philipp Meinlander, que hablaba de la muerte de Dios y una voluntad de muerte, o Julius Wagensen, gente muy oscura. ¿Y cómo reaccionó el resto del pensamiento? ¿Todos se apuntaron al club de los pesimistas? ¿Qué va? Hubo muchas reacciones. Nietzsche, como decíamos, parte de ahí, pero lo quiere superar con su pesimismo dionisíaco. Decir sí a la vida a pesar de todo. El amor fati. El querer tu destino. Eso. Luego en el siglo XX, Camus, con el absurdo. Reconoce el sinsentido, pero propone la rebeldía, la acción. Sísifo puede ser feliz subiendo su piedra, ¿no? La aceptación rebelde. Algo así. Cioran es otro caso fascinante. Lleva el pesimismo a una escritura brutal, lírica, casi desesperada. Pero hasta él encuentra una especie de arte de vivir en la resignación lúcida. Y hoy día tienes filósofos como David Benatar con su antinatalismo, basado en la simetría entre dolor y placer. Argumenta que es mejor no haber nacido. Tela. Parece que es una vena que recorre toda la historia del pensamiento, ¿no? Que resurge una y otra vez. Sin duda. Schopenhauer no lo inventó, pero le dio la forma filosófica más potente y sistemática en la modernidad. Y a partir de ahí ha influido en casi todas las vertientes posteriores. Incluso la visión científica, ¿eh? Piensa en Darwin, la naturaleza como lucha constante. Sí. O en Dawkins, hablando de la indiferencia ciega y despiadada del universo. Resuena mucho con esta idea de que el sufrimiento es, bueno, parte del paquete básico. Pues sí que ha sido un recorrido intenso. Hemos visto a Schopenhauer a fondo, esa voluntad como motor ciego, la vida entre el dolor y el aburrimiento, las salidas por el arte, la compasión, el ascetismo. Y lo hemos conectado con esa larga sombra del pesimismo filosófico. Quizá, para terminar, queda una reflexión, ¿no? Más allá de si compramos o no estas ideas tan oscuras, ¿qué valor tiene enfrentarse a ellas? Buena pregunta. A lo mejor, y solo digo a lo mejor, reconocer de frente la posibilidad del sufrimiento, del sinsentido, como hicieron todos estos pensadores, puede tener un efecto paradójico. ¿Cuál? Pues intensificar el valor que le damos a los momentos buenos que sí tenemos. A la conexión con otros, a la belleza, a la compasión, a la simple calma. Quizá, mirar a la oscuridad nos ayuda a apreciar más la luz cuando aparece. No sé, es una idea para darle vueltas. Me gusta esa idea. Una buena forma de cerrar. Pues con esa reflexión nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Gracias. Hasta la próxima.